Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de momentos inspiradores y, por qué no, de esas sorpresas que nos hacen sentir vivos. Hoy les traigo una historia que honestamente me dejó con la boca abierta, con las ideas revoloteando en la cabeza durante días. Imaginen esto, una noche aparentemente normal, bañada por la luz artificial de las cámaras, los destellos fugaces de los flashes y la efervescencia de lo que creíamos era solo otra cobertura mediática de un evento de gran envergadura. El aire vibraba con esa mezcla de anticipación y profesionalismo que caracteriza a las grandes ruedas de prensa o a las entregas de premios. Pero de repente, ¡boom! Un giro inesperado, una reacción tan cruda, tan visceral, tan auténtica que no solo capturó la atención de todos los presentes, sino que se propagó como un reguero de pólvora por el mundo entero, generando un debate que aún hoy resuena. Vamos a desentrañar juntos qué sucedió esa noche, quiénes estuvieron involucrados, las capas de significado que encierra este acontecimiento y sobre todo, por qué esta situación se convirtió en un evento tan impactante y memorable. Prepárense porque lo que les voy a contar es mucho más que una simple anécdota, es una ventana a la complejidad de la fama, la presión mediática y la fragilidad humana. Y si son nuevos por aquí, y sienten esa chispa de curiosidad que nos impulsa a descubrir lo insólito, no olviden darle ese botón de suscribirse. Es la mejor manera de no perderse ninguna de nuestras increíbles historias que exploran los rincones más fascinantes de nuestro mundo. Todo comenzó con lo que a simple vista, parecía ser una cobertura rutinaria de un evento que estaba generando muchísima expectación. Ya saben, de esas noches donde los reporteros se congregan en masa, listos para capturar cada detalle, cada declaración, cada gesto. El ambiente estaba cargado de esa energía particular que precede a una noticia importante o a la revelación de algo significativo. Había cámaras por doquier, telescopios de lentes brillantes y micrófonos extendidos como antenas ávidas de información, compitiendo por captar el sonido más nítido, la frase más jugosa. Y por supuesto, la típica algarabía de voces, una cacofonía de preguntas intentando hacerse oír por encima del murmullo general. Estábamos ahí como siempre tratando de mantener la calma, de ser profesionales, de hacer nuestro trabajo de la mejor manera posible, navegando entre la multitud y el flujo constante de información. Sin embargo, lo que estaba a punto de suceder, la grieta que se abriría en esa fachada de normalidad, nadie, absolutamente nadie, lo veía venir. Fue en medio de este bullicio, de esta atmósfera de trabajo ajetreado pero controlado, cuando, de repente, una figura clave en todo este entramado, alguien que hasta ese momento era el centro de atención por motivos calculados y esperados, apareció ante nuestras cámaras. Las expectativas eran altas, claro. Esperábamos las declaraciones habituales, las respuestas medidas, los agradecimientos protocolarios, tal vez una sonrisa cansada pero amable, o un gesto de cumplimiento. Nos preparábamos para registrar la narrativa que se había construido, la historia que todos esperábamos escuchar. Pero lo que obtuvimos fue diametralmente opuesto, un cisma total con lo previsible. En lugar de las palabras cuidadosamente seleccionadas, de las frases ensayadas, de las respuestas diplomáticas que se esperaban, hubo un estallido. Un torrente de emociones desahogadas sin filtro, de una manera tan cruda y directa que dejó a todos paralizados, frente a todo el mundo. Fue algo que rompió con todos los protocolos, con todas las convenciones de cómo se supone que las figuras públicas, especialmente aquellas en posiciones de poder o visibilidad extrema, deben comportarse ante los medios y, por extensión, ante el público. Al principio hubo un silencio momentáneo, un vacío sonoro que se sintió eterno. Todos, incluidos nosotros los reporteros, nos quedamos congelados, nuestros cerebros luchando por procesar lo que estábamos presenciando, sin saber cómo reaccionar, si acercarnos, si retroceder, si seguir filmando o apagar las cámaras. Los flashes seguían disparándose como si el instinto primario de capturar la imagen se hubiera activado de forma automática, pero ahora con una intensidad diferente, capturando no solo una imagen, sino un momento de pura humanidad, de vulnerabilidad extrema, una grieta en la armadura de la celebridad. La persona en cuestión, visiblemente alterada, con el rostro marcado por una expresión que rara vez se permite mostrar en público, comenzó a hablar, y cada palabra, cada inflexión de su voz, era como una descarga eléctrica que recorría la sala. No eran solo quejas superficiales, eran acusaciones directas, frustraciones acumuladas durante meses, quizás años, una liberación de presión que llevaba tiempo conteniéndose, como un volcán a punto de hacer erupción. Lo que más nos impactó,
lo que hizo que ese momento fuera tan inolvidable, fue la intensidad de la emoción. No era solo molestia, ni un simple enfado. Era una mezcla explosiva de rabia contenida, de profunda tristeza, quizás de desesperación, todo ello amalgamado en una explosión verbal que resonó en la noche y se imprimió en la memoria de quienes la presenciaron. La persona comenzó a cuestionar la cobertura en sí misma, la forma en que la situación estaba siendo manejada, la narrativa que se estaba construyendo. E incluso llegó a lanzar comentarios punzantes, cargados de resentimiento, sobre la propia naturaleza del periodismo, la presión implacable de los medios y el escrutinio constante que sufren las figuras públicas. Era como si de repente se hubieran bajado todas las barreras, como si la máscara hubiera caído estrepitosamente, y estuviéramos viendo a una persona en su estado más crudo, más vulnerable, más real que nunca. Recuerdo vívidamente cómo algunos de mis colegas, los más experimentados, intentaban mantener la compostura profesional, siguiendo con sus preguntas, repitiendo las cámaras, pero sus voces se escuchaban un poco temblorosas, con una ligera disonancia entre la profesionalidad forzada y la conmoción interna. Otros, debo admitir, estaban tan sorprendidos como yo, sus ojos abiertos, sus gestos involuntarios de sorpresa, y sus cámaras parecían temblar ligeramente mientras intentaban enfocar la figura en movimiento, capturando cada matiz de su angustia. Era un momento de caos controlado, si es que esa frase tiene algún sentido. La energía en el lugar cambió drásticamente de ser una escena de cobertura informativa, de un evento planificado y predecible, se convirtió en un espectáculo inesperado, casi teatral en su dramatismo, pero con la diferencia fundamental y abrumadora de que todo era real, palpable, crudo. Las palabras que se pronunciaron esa noche fueron muchas y algunas de ellas, sin duda, fueron bastante fuertes, incluso hirientes. Hubo frases que cuestionaban la veracidad de ciertas noticias publicadas, que acusaban a algunos medios de sensacionalismo barato de crear fake news para aumentar su audiencia y que ponían en duda la ética de ciertas prácticas periodísticas, como la invasión de la privacidad o la manipulación de la información. Fue un ataque frontal, un grito de auxilio, un desahogo de lo incontrolable, o quizás un desafío lanzado al vacío mediático, esperando, de forma inconsciente o deliberada, una respuesta. Y nosotros como reporteros éramos los destinatarios directos, los testigos involuntarios y los portavoces de esa tormenta emocional. La reacción del público una vez que estas imágenes, crudas y sin editar, empezaron a circular por las redes sociales y los noticieros de todo el mundo, fue como era de esperar, masiva y sobre todo, polarizada. Por un lado, hubo una oleada de apoyo, de quienes aplaudieron la honestidad radical, la valentía de romper con la fachada cuidadosamente construida y mostrarse tal cual eran en ese instante de crisis. Se veía como un acto de autenticidad refrescante y necesario en un mundo donde la perfección, la impecabilidad, es a menudo esperada y exigida a las figuras públicas. Muchas personas se sintieron identificadas con esa sensación de estar abrumadas por la presión, por la atención constante, por la falta de espacio para el error o la debilidad. Encontraron en esa explosión una especie de validación de sus propias luchas internas. Por otro lado, y de manera igualmente contundente, hubo quienes criticaron duramente la actitud de la persona, considerándola poco profesional, un desborde inaceptable que no hacía más que empeorar la situación, y que manchaba la imagen de su profesión o de su rol. Señalaron que independientemente de las presiones y frustraciones, había formas más adecuadas y maduras de gestionar esas emociones, y que este comportamiento público, lejos de ser catártico, solo añadía leña al fuego de la controversia que ya existía en torno a su figura o al evento en cuestión. Se argumentaba que al final del día todos tienen responsabilidades, y un estallido de esta magnitud podía tener consecuencias negativas para muchos otros involucrados. Lo verdaderamente interesante, lo que eleva este evento de un simple incidente mediático a una reflexión profunda, es que nos obligó a detenernos y pensar sobre varios aspectos fundamentales de nuestra sociedad y de la naturaleza humana. En primer lugar, sobre la línea tan delgada y a menudo difusa que a veces separa la esfera pública de la privada, y cómo la presión mediática, la constante exposición y el escrutinio implacable pueden empujar a las personas, incluso a las más fuertes aparentemente, a cruzarla de maneras impredecibles y dramáticas. Nos hizo cuestionar hasta dónde llega el derecho a la información y dónde empieza la invasión a la intimidad. También nos hizo pensar en la responsabilidad que tenemos como medios de comunicación. ¿Hasta dónde es válido exponer la vida y las emociones más íntimas de las personas en nombre de la noticia? Cuando la búsqueda insaciable de la primicia o de la imagen impactante se convierte en una forma de acoso,
en una invasión de la dignidad? Además, este incidente, como una piedra arrojada en un estanque tranquilo, puso de manifiesto la fragilidad inherente de las figuras públicas, por muy sólidas que parezcan en la superficie. Detrás de la imagen cuidadosamente construida, de los discursos pulidos, a menudo hay personas lidiando con presiones enormes, con expectativas abrumadoras, con una vida personal que puede verse eclipsada, distorsionada o incluso destruida por su fama. Ver a alguien desmoronarse así, por muy famoso, poderoso o exitoso que sea, nos recuerda, de una forma impactante y a veces incómoda, su humanidad, su vulnerabilidad, el hecho de que en el fondo son seres humanos con los mismos miedos, las mismas debilidades y las mismas necesidades de empatía que cualquier otra persona. Desde el punto de vista de los reporteros, fue una lección de improvisación, de adaptabilidad y de resiliencia. Tuvimos que reaccionar sobre la marcha a un escenario que se transformó radicalmente en cuestión de segundos, desmoronando cualquier guión o estructura preestablecida. No había planificación, no había protocolos para algo así, solo la capacidad de estar presentes, de observar con atención crítica, de intentar procesar una situación tan inusual y emocionalmente cargada, y por supuesto, la tarea de informar objetivamente sobre lo que estábamos presenciando, a pesar de la intensidad del momento y de la tentación de dejarse llevar por el drama. Fue un ejercicio de equilibrio entre la empatía y el deber profesional. Hubo, por supuesto, incontables especulaciones sobre las causas profundas de esta reacción. Algunos decían que era el resultado de un agotamiento extremo, de una acumulación de estrés insostenible. Otros señalaban conflictos personales o profesionales, que habían llegado a un punto de quiebre silencioso pero devastador. Lo cierto es que el detonante exacto, la causa raíz de esa explosión emocional, sigue siendo objeto de debate y de análisis. Y quizás esa ambigüedad, esa falta de una respuesta única y definitiva, es parte de lo que hace que la historia sea tan cautivadora, tan intrigante, porque nos permite proyectar nuestras propias interpretaciones y miedos. Lo que sí es innegable, lo que nadie puede discutir, es el impacto que tuvo. Las imágenes se viralizaron instantáneamente, cruzando fronteras geográficas y culturales en cuestión de minutos. Los titulares de noticias de todo el mundo se hicieron eco del suceso, tratando de darle sentido a lo inexplicable. Las redes sociales se inundaron de comentarios, análisis apasionados, memes ingeniosos, debates encendidos e incluso de teorías conspirativas, que siempre surgen ante lo inesperado y lo impactante. Fue un fenómeno mediático en sí mismo, impulsado por la imprevisibilidad, la intensidad y la pura emoción cruda de lo que ocurrió. Esta historia, en particular, nos enseña una lección invaluable, que por muy preparados que estemos para cubrir un evento, por mucha planificación que pongamos en la preparación de un reportaje, siempre hay margen para lo inesperado, para lo imprevisto, para la irrupción de lo humano en medio de lo calculado. Y que la verdadera noticia a veces, no es lo que se dice de forma premeditada, sino como se dice, las emociones que se desatan en el proceso, la vulnerabilidad que se revela. Fue una noche en la que el telón se corrió de forma inesperada, no solo para revelar el escenario de un evento, sino para mostrar un lado humano, imperfecto y profundamente conmovedor, que pocos esperaban ver. Y ahí lo tienen, una noche que comenzó como cualquier otra cobertura mediática, con la rutina y la profesionalidad como telón de fondo, y terminó convirtiéndose en un evento que dejó a todos hablando, reflexionando y debatiendo. Fue un recordatorio potente y necesario de la complejidad de la vida pública, de la inmensa presión que enfrentan quienes están bajo el escrutinio constante, y de la impredecible y a veces abrumadora naturaleza de las emociones humanas. Un verdadero tornado mediático que con su fuerza inesperada, capturó la atención del mundo entero. Así que, para resumir, vivimos una noche de cobertura aparentemente normal que se transformó radicalmente por una reacción explosiva e inesperada ante los reporteros. Esto generó un debate global sobre la presión mediática, la autenticidad, la responsabilidad y la línea entre lo público y lo privado. Fue un evento que demostró de manera contundente que a pesar de toda la preparación y la sofisticación mediática, la vida, y especialmente la vida bajo los focos, siempre tiene la capacidad de sorprendernos de las maneras más inesperadas. Espero que hayan encontrado esta historia tan fascinante, tan reveladora como yo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre lo que sucedió esa noche. ¿Creen que la reacción fue justificada, un grito necesario de liberación? ¿O creen que debió haberse manejado de otra manera, con más control y profesionalismo? Déjenme sus pensamientos, sus análisis,
Sus opiniones en la sección de comentarios me encanta leerlos, debatir con ustedes y aprender de sus perspectivas. Y si disfrutaron de este vídeo y sienten que les aporta valor, que les hace pensar, por favor, regálenme un gran me gusta. Es una señal importantísima para nosotros. Y sobre todo, si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse al canal. Es la mejor manera de ser los primeros en enterarse de nuestras próximas historias, de nuestras próximas exploraciones de lo fascinante. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!